calidad si no tenés parámetros como para medir. Entonces surgieron modelos, no me acuerdo, ahora cuando termine de revisar esto, el apunte digo, del curso Inés, yo lo vi en una materia, no me acuerdo cómo se llama, análisis de sistemas creo que se llamaba. Surgieron modelos, el más famoso, el más conocido es el modelo de McCoy, que mide o que determina 13 factores o 12 o 13 factores y atributos de calidad, y va formando como una pirámide con un montón de parámetros que ahora lo vamos a ver. No hace falta que ustedes lo sepan todos, pero sí que sepan que existe un modelo que publicó supongo que lo creó una persona que se llamó McCall, ¿sí? Que fue definiendo los atributos de calidad, y entre ellos está la usabilidad, la confiabilidad, la facilidad de uso. Bueno, eso es la usabilidad, ¿sí? La disponibilidad también, ¿no era? Disponible, sí, ahora lo vamos a ver porque... Y después hay otra norma, que ahora después yo les voy a decir cuál es el nombre, que también define atributos de calidad como para que se puedan medir. Entonces, cuando ustedes hacen casos de prueba o cuando se realizan casos de prueba, se va midiendo, en realidad son casos de prueba funcionales o no funcionales, ¿sí? No, perdón, borren esta burrada que son casos de prueba funcionales, los casos de prueba, los de caja negra son funcionales porque vos vas a ver la funcionalidad y no vas a ver el código. Y hay otros tipos de pruebas, ¿sí? Que son de caja blanca, que son más específicos y que van midiendo, por ejemplo, la cantidad de veces que el software puede llegar a pasar por un flujo determinado. No me acuerdo ya cómo se llamaban esas pruebas. Por eso, dentro de las pruebas funcionales están las que son de funcionales y después alguna otra técnica son las de valor límite. Esta, la que yo les digo, que tiene una regla matemática y va definiendo un grafo, ¿sí? Para ver, vos tenés un pedazo de código y dependiendo la forma, si tenés un if, si tenés un for, si tenés un while, tenés distintas reglas para construir un grafo, y hay dos formas de medir la cantidad, un número, que ese número va a ser la cantidad de veces que una línea de código pasa por una de las aristas. Entonces, eso que te mide, que para que te ayuda, para que vos puedas realizar X cantidad de pruebas. Entonces, para que puedas probar, aunque sea una vez, un flujo determinado. Entonces, esa métrica, la prueba, no me acuerdo, ahora, después si me acuerdo, se los traigo la semana que viene, la otra semana, cuando continuemos con esto, que voy a dar un poquito más de profundidad a lo que es calidad y a las pruebas que se pueden llegar a hacer. Quizás ustedes después lo ven en la materia calidad, ¿sí? Pero esa no me la voy a olvidar más, pero me olvido el nombre. Bien, cuando salí del gimnasio venía un viento frío de repente, de 5 a 6. Creo que habíamos quedado en la definición de calidad de Deming, que es la diapositiva. Esto ya la habíamos visto. Calidad del programa, calidad demandada, calidad realizada. Hay un gráfico que lo que está ¿qué tiene? O sea, el círculo naranja o rosa, ¿sí? Es la satisfacción del cliente. Hola, ¿cómo es tu apellido? Esteban. ¿Así Esteban es el apellido? Esteban. Esteban. Cuando estoy haciendo este tipo de pruebas, como les mencioné, hay distintos tipos de pruebas funcionales, ¿sí? Pruebas de integración, las pruebas unitarias, que son
las primeras pruebas que realizan, las pruebas unitarias son las pruebas que realizan los desarrolladores. Después están las pruebas de integración, que son las pruebas cuando uno tiene que integrar el software, que es la siguiente. Después están las pruebas funcionales, después están las pruebas del sistema, y después hay otro tipo de pruebas que se llama de estrés, con tipo de estrés. ¿Qué otro tipo conoce? ¿La acentual sería la interacción? Sí. La de performance. Pero esa es de estrés. ¿La prueba de carga? Bueno, las pruebas que cuando uno tiene que probar un código, sí, que fue modificado muchas veces, y vos definís los flujos que son más importantes para hacer ¿cómo se llaman las pruebas esas? ¿Automatizado? No, regresión. Sí, cuando vos haces lo mínimo que tenés que hacer cuando hay un flux, sí, son primero una buena pasada por las pruebas de regresión. Sí, digamos que sí. No es cuando se implementa algo nuevo, sino cuando algo que ya se testeó se tiene que volver a testear. Sí, las pruebas de regresión. Sí, pero cuando implementas también tenés que hacer una prueba de regresión. Eso es más que nada para saber si lo que estoy haciendo nuevo a producción tiene el error de antes. rompió algo. Bueno, en realidad no tendría que pasar a producción. Le tenés que hacer la prueba de regresión para ver si rompió otra cosa y ahí lo sacás. Si estás si estás modificando algo, ¿sí? Que está tocando algo del otro lado. No debería pasar porque si es bien modular no debería pasar. Pero no pasa eso. Por más que vos le quieras hacer súper modular el software con distintos grados de acoplamiento y cohesión, no lo vas a lograr. En mi experiencia, capaz que sí. Una consulta, porque me queda la duda. Cuando hacen una prueba de regresión, o sea, vos tenés acceso a la versión anterior. Sí. Ah, está bien. ¿Y qué tiene que ver eso? No, para saber, pues... Si no puedes salir en producción, hagas un rollback, pero eso son técnicas o cosas que tenés que tener en cuenta cuando tenés que hacer una implementación. Eso siempre tiene que estar el manual o el documento de implementación, y si no funciona o si hay alguna falla, volvés atrás. Pasa muy seguido. Por ejemplo, no sé, cuando tenés algún problema en algún contenedor o algún estás haciendo alguna migración de servidores, cosas así, entonces o de ambiente, no me diga la palabra, de ambiente. Es posible que pase, sí, que vos tengas que hacer un rollo y volver a la versión anterior porque hay alguna falla ahí pero eso es más de tecnología quizás. Hay que ver qué es lo que te está tirando. Yo no soy experta de DevOps, para eso están los DevOps. Pero lo que pasa en ese caso, sí, todos nos enteramos de que hiciste, que se dio un rollback y no salió, hubo un problema y no se saca a producción. Pero eso es parte de la planificación de una salida, y por eso tenés que volver. Eso es, si no haces eso te molestas, estás muerto. Te despiden al día siguiente. Bueno, ejemplos de la vida cotidiana o conocidos por todos. A ver si yo estaba por esta diapositiva o estoy haciendo otra cosa. Conceptos, cultura de calidad, principios. No, me parece que estoy viendo otra diapositiva. Le pongo la garantía a... No. Habíamos terminado en la de cultura de calidad. Y no la había subido esa. No, porque yo tengo dos acá abiertas y no sé cuál estábamos viendo. Las definiciones, la de cultura. Está bien. No, en el parcial no entra. En el próximo
Yo estoy haciendo un repaso para que ustedes no pierdan la clase y vamos a terminar haciendo un repaso después de la siguiente clase antes de empezar otro tema nuevo. Porque yo hubiera tomado el examen la semana pasada, pero tenía un parcial. Estos puntos están importantes. Promovemos la calidad del software cuando conseguimos definir y aplicar una estrategia de versionado del software. Esto tiene que ver con la gestión de configuración, ¿sí? Entonces, cuando se hace un buen versionado y un control de la calidad, un control del cambio, estamos promoviendo una buena calidad. O sea, si yo tengo un software que está bien documentado, que está bien modularizado, que tiene un buen diseño, que es robusto, no importa la cantidad de veces que se le hagan modificaciones, el software siempre va a seguir funcionando de esa manera. Y más si yo promuevo un buen versionado, ¿sí? Utilizando herramientas. Para esto siempre tengo que utilizar herramientas, no lo puedo hacer a mano. Si lo hago a mano estoy perdida. Pero tiene que tener todo eso, ¿sí? No solamente que tenga un buen versionado. O sea, hay un montón de factores que se tienen que tener en cuenta cuando voy a medir la calidad de un software, ¿sí? Pero la definición más importante que ustedes tienen que conocer es que un software es de calidad cuando cumple completamente las necesidades del cliente en un tiempo y costo en el tiempo y costo determinado, ¿sí? Si yo me voy del costo ya no es de calidad porque me estoy excediendo de la planificación que yo realicé. Y es muy probable que cuando yo me retraso esté acotando algo. Antes pasado que siempre acotaba las pruebas. Yo en los últimos lugares donde yo estoy trabajando, las pruebas, cuando se estiman las historias de usuarios, se estiman también la prueba y no se deja de hacer o sea, no se acorta ninguna prueba. Pero creo que son los primeros lugares, o los primeros lugares donde yo estoy, que no pasa una cosa así. En otros lugares me ha pasado siempre. Bien, cuando se automatizan procesos repetitivos, para dar más facilidad a los desarrolladores a la hora de realizar su trabajo. Entonces, cuando se hacen procesos que son repetitivos, por ejemplo, no sé si los de DevOps, yo no trabajo como DevOps y no sé bien qué hace un DevOps hoy en día con las arquitecturas nuevas, ¿sí? Conozco de contenedores y conozco de todo eso, pero es como que quizás es más fácil hacer un deploy cuando hay integración continua y cuando se trabaja de una forma ordenada, ¿sí? He trabajado en otros lugares donde los chicos cada vez que tenían que tocar un sistema que se llamaba Vento lloraban. No querían saber más de tocar eso porque a veces no sabías que... y aparte tocabas y rompías todo. Cuando se refactoriza el código, a veces pasa que cuando se está tocando algo, cuando se hizo algo, no atado con alambre, sino es que se salió de una manera porque se necesitaba salir de esa manera porque por ahí no estaba terminado el microservicio que va a estar después, ¿sí? Que estamos necesitando nosotros. Entonces lo hacemos de otra manera y hay algunas cosas, no que las hardcodeamos, sino es que la ponemos en otro lugar que se puede hacer de una mejor manera, ¿sí? No duplicando código, cosas así. Entonces cuando se refactoriza ese código, ¿qué quiere decir refactorizar? Mejorar un pedazo de código para que sea modular y para que no se tenga código repetido. Si vos tenés el código repetido, cada vez que tenés que modificar algo que toque esas variables, vas a tener que modificar en varios lugares, ¿sí? Por eso es importante que sea no cohesivo, sino que tenga bajo acoplamiento el software. ¿Saben lo que es el acoplamiento? Hay dos heurísticas que son importantes, la cohesión y la cohesión. Hay distintos tipos de cohesión, ¿sí? La cohesión cuando es funcional, la cohesión el
el término cohesión quiere decir hacer que una funcionalidad haga realmente lo que tiene que hacer y no que haga más cosas. Entonces la cohesión funcional es la ideal. ¿Por qué? Porque vos tenés un método, un módulo que solamente está realizando una funcionalidad. Cuando ya le pones un y hace otra cosa, ya estás teniendo una cohesión lógica o hay otros tipos de cohesión. El acoplamiento ocurre cuando vos estás en un módulo de software, ¿sí? Y estás utilizando una variable que tiene otro módulo, o estás utilizando variables globales. Entonces lo que está en un módulo o en un pedazo de código no se crea y se termina ahí, sino es que se necesitan variables de otros lugares. A veces funciona, a veces no, pero lo ideal es que no, que vos tengas un módulo o microservicio que puede ser un módulo o microservicio con una base de datos local o lo que sea, pero si vos te estás alimentando de un lugar en el que después ese microservicio lo utilizas para varios otros lugares, entonces tenés que toquetear varios otros lugares cuando ese microservicio cambie. Bien. Cuando hacemos que los clientes se involucren con nosotros para crear mejor software, bueno, eso es importante, y en este caso estamos hablando quizás de la voz del cliente, que sería un PO, por ejemplo, ¿sí? Cuando conseguimos de que nuestro equipo esté motivado, entre paréntesis, en la última retro saltó un chico que no estoy desmotivado. Cuando te paguen el bono vas a estar motivado, cuando conseguimos que no esté motivado, cuando probamos que la aplicación cumple con las funcionalidades que se esperaban, sí, esto es fundamental. Hoy en día yo hace 1000 años que ya no trabajo en un lugar donde no se desarrolla lo que el cliente quiere. Pero pasa, ¿sí? Pasa, por ejemplo, cuando estás trabajando en una organización en la que el cliente, por ejemplo, es una persona a la que vos no tenés acceso. Y entonces la voz del cliente puede llegar a ser el dueño de esa empresa u otra persona que vos no conocés. Es un cliente que te contrata para hacer un software, pero vos no tenés acceso a la persona, al usuario final de ese código, ¿sí? de esa plataforma o de esa aplicación o de lo que sea. A mí me ha pasado cuando trabajé en los casinos, que yo no conocía a la gente al usuario final, por ejemplo. Después me ha tocado trabajar con la gente del bingo de Pilar. Entonces ellos han venido muchas veces, eran clientes nuestros y han venido muchas veces, y yo he tenido como un acercamiento más, pero para nosotros eran casi lejanos por ahí, qué sé yo. Estaba más más el chico que brindaba soporte y que hacía los manuales de usuario, por ejemplo. Pero me ha tocado, sí, llamar por teléfono a gente de Panamá, a gente, entonces, que utilizaban nuestro software, que era software para casinos, ¿sí? Pero hasta que no pasa eso, es medio como que, ¿y vos qué necesitas? Hasta que vos no le preguntás vos qué necesitas, no estás haciendo lo que realmente necesita el cliente. Me ha pasado en varios proyectos que sí que tenía la voz del cliente y otras que no, que hacían listas, se le ocurrió a uno hacer algo así, y bueno, yo no sabía si eso va a salir o no va a salir a producción. En esos pocos lugares, ¿sí? Bueno, nada, acá salió, cuando en una retro de Scrum analizamos los fallos de ese sprint y planteamos acciones para mejorar en la siguiente. Eso ya habla de lo que sería la mejora continua. La cultura de calidad, ya lo habíamos visto la semana pasada, y cuando se trabaja en un lugar, habíamos llegado hasta la frase de Henry Ford, que se consigue primeramente con la alta gerencia, ¿sí? Involucrada
en hacer que los procesos sean de calidad y que ellos también, ellos den un ejemplo, ¿sí? Y dar el ejemplo quiere decir que ellos también hagan, soliciten, si tienen que hacer una solicitud o un RQ a otra persona o a otra área, que sigan los pasos correspondientes. Entonces, si ellos no siguen los procesos, es como que es como que si tu jefe llegara tarde todos los días y llegue y se toma un café, esté así o alguna... Si no pasa, o sea, si es el primero que está y vos cuando llegás estás siempre sentado en su oficina y ahí te está dando el ejemplo. Y es porque está llevando a las hijas a la escuela, ¿viste? Entonces tiene que llegar temprano, pero no pasa nada. Bueno, pero hay lugares donde insan con el tema del horario, si ya 9:15 ya te empiezan a mirar más. Bueno, y habíamos llegado a la diapositiva en la que se hablaba de calidad significa hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te está mirando. Eso es lo fundamental y lo principal en una organización, ¿sí? En la que, qué sé yo, te levantaste, hoy en día, si vos trabajas responsablemente, si te levantaste temprano porque tenías que hacer otra cosa, adelantás el código y al mediodía te vas a jugar a la pelota, o te vas al gimnasio o vas a otro lado. Pero para llegar a este punto tuvimos que pasar por una pandemia, porque si no nos obligaban a leer así. Salvo la gente que trabajaba freelance, no me pasó. Bien, los principios de calidad. Estos principios son importantes y tienen que ver con todo lo que venimos trabajando recién. Vieron que la calidad, cuando vos medís calidad o cuando yo estoy hablando de calidad, no solamente hablamos de medir, medir y realizarle pruebas al software, sino también todos los procesos, ¿sí? Y habla enfocarse en el cliente, ¿sí? Tener y llevar, hacer hincapié en el liderazgo, pero no en el liderazgo, sí, yo soy tu jefe y vos tenés que hacer lo que yo te digo. El liderazgo es como que se va ganando, ¿sí? Vos, si vos trabajas bien, si tenés conocimiento, y yo creo que el liderazgo se logra teniendo el conocimiento y ayudando a las demás personas. Entonces, si vos tenés todo el conocimiento, trabajás de forma ordenada, hasta ahí, porque yo trabajo, soy medio desordenada, pero sin embargo me ha pasado que es de ser como un líder nato, ¿sí? Es como que llega un punto en la organización o en el proyecto en el que estás, que tenés tanto conocimiento o que siempre que te preguntan vos respondés. No importa si ese conocimiento no lo tengas, pero lo averiguás. Entonces averiguás, entonces ese liderazgo te gana. Si no es porque listo, vos fulanito de tal vas a ser el técnico líder. Se gana, sí, se gana y puedes llegar a tener ese puesto, pero para llegar a ese puesto te lo tenés que ganar, no es porque seas experto en algo. No, y también pasa que te contratan gente tipo para ser líder de tanto y llega un líder que conoce, pero hasta que no se gana el equipo es como que ese es un líder puesto. ¿Me explico? Pero cuando hablas de liderazgo, hablas de liderazgo, o sea, yo lo considero así, tipo un Ginóbili. Ginóbili era un líder nato, por más que no era el capitán del equipo en el último, cuando trabajaba, cuando jugaban en los Spurs, ¿no? No era el capitán del equipo, era el otro negro, no me acuerdo mucho. Cola, ¿Cola no era el capitán de la selección? No, de la selección sí, pero... Sí. Duncan. Pero él era el líder nato, sí, habría que verlo jugar, porque tenía muchas facilidades. Eso es lo que yo le llamo
Pero también tiene que tener visión, digamos, o sea, no solamente saber dar órdenes y ganárselo, sino que tiene que saber hacia dónde tiene que dirigir el equipo, digamos, qué objetivos. Obvio, sí, pero por eso, pero ¿y qué tiene que ayudar al equipo a resolver problemas, a saber hacia dónde ir, pero también en los equipos en los equipos ágiles que están bien formados, a veces me pasa a mí que yo cuando observo a la otra mesa que trabaja, que yo les comenté que tienen como que algunos problemitas, yo lo que noté es que hay uno de los desarrolladores que es el que tiene, por ejemplo, más conocimiento. Entonces, que esa es la cabeza o ese es el líder, pero no está nombrado ni líder técnico, ni siquiera es el referente de la mesa. Y yo lo que noté es que esa persona es la que tiene por ahí malos modos. Y yo cuando se lo comenté a varias personas, miren que solamente estuve, qué sé yo, habré estado una semana en reuniones nada más con ellos. Y lo noté así, y después se lo comenté a varias otras personas y me dijeron que sí, que era así. Entonces, por eso, si vos tenés un líder en tu equipo que tiene este comportamiento, y la mayoría de los chicos le van a seguir, algunos que sí, otros que no, otros van a trabajar bien, pero es como que se desorganiza un poco el equipo. En cambio, en el lugar donde yo estoy, son todos mucho más respetuosos, y en este momento, por ejemplo, no tenemos un líder, sino hay dos personas. A mí lo que a mí me parece es que hay dos personas que están tomando el rol de líder, ¿sí? Ahora volvió otra persona, estuvo trabajando en un guild, ¿sí? Volvió y no está tomando historias, pero está trabajando y liderando varios, ayudando como a varios otros sectores. Pero es medio raro hoy en día. Esto es lo que la experiencia que estoy teniendo hoy en día. En otros lugares sí había un líder técnico que se llevaba el rol, sí era nombrado líder técnico dentro de la mesa, o del pod o del squad, y trabajaba ayudando a los demás a resolver problemas. Pero, por ejemplo, no tomaba historias. Y eso se va ganando también. La participación del personal, sí, esto es todo lo que les estoy comentando, que todos participen y que todos sean como responsables y que tengan una convicción de equipo, tipo y tiene que ver con Scrum. El nombre Scrum, ¿saben por qué surgió el nombre Scrum? Por la formación local. Por el juego, no sé cómo se llama, es un juego, no, ya sé que el deporte se llama rugby, pero la técnica o la maniobra de Scrum en el que todos tienen que estar unidos como para seguir adelante, por eso se llama Scrum. Surgió y por eso, y tiene que ver mucho, o sea, es medio complicado conseguir un trabajo, o sea, conseguir que un equipo se trabaje de esa manera, pero se logra. Doy fe que se logra. No, sí, pero una pregunta, no lo sé realmente. Pero la mayoría de las empresas igual no usan metodologías ágiles. Sí, ¿qué tiene que ver eso? No, comentarios, no. Casi todas las empresas trabajan con agilidad, hay otras que no, dependiendo del tipo de organización del cual se trata. Hay empresas que trabajan todavía con RUP y que trabajan con una metodología cascada, como yo les comenté, el software que hacían en la Universidad de Córdoba para sacar, en una maestría una maestría de no sé cómo se llamaba, espacial, que hacían el software para que ¿cómo se llaman? Un satélite puede orbitar alrededor de la Tierra, ¿sí? Entonces trabajaban, ¿sí? Y el proceso de construcción de ese software era cascado. Dependiendo de la organización de cuál se trata y dependiendo del equipo, podés trabajar con otra metodología o marco de trabajo que se llama RUP. Algunos de los bancos trabajan con esa metodología. Hay equipos que siguen trabajando con esa metodología, otros equipos que pueden llegar a trabajar con Scrum. Si el equipo y el proyecto puede trabajar con Scrum, se trabaja con Scrum.
a mí me entrevistaron hace poco, yo te lo comenté, y Banco Macro, la chica que me entrevistó no tenía, o sea, si la gente que te va a entrevistar sabe si vos estás trabajando o no estás trabajando en la metodología. Entonces le pregunté y me dijo que no sabía, y menos, ni siquiera conocía lo que se llama lo que es una metodología Copycat. Pero hay empresas que trabajan con otro tipo de metodología, y hay otras empresas que dicen que trabajan con Scrum, pero no trabajan con Scrum. Con todos los... pueden llegar a cumplir las ceremonias y tener todos los roles, pero es difícil encontrar un equipo que tenga esta, ¿cómo decirlo? Esta forma de trabajo que sea como natural, ¿sí? Que tenga toda la ideología de lo que es un equipo de Scrum. Por Un lo equipo de general, trabajo de desarrollo de software, por lo general se utilizan algunas práctica. sí, algunas prácticas, no el 100% de las prácticas de metodologías ágiles. Sí, Por lo pero general. hay otras que trabajan que Sí, hay algunas que las cumplen, claro, obvio. incluso, Pero son las menos. ¿No? No, yo no lo veo así. Yo trabajo en muchas empresas últimamente y también conozco porque todo esto estoy en una materia que se llama proceso de software, que yo se los comenté, y a esa materia vienen quien te trabaja en la en IRAM, que son auditores, ¿sí? Que van a auditar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo con la ISO 9000, la 9001. Y cuenta, esta persona va a auditar de diferentes empresas y de diferentes organizaciones de acá de Argentina, y no sé si trabajan para afuera, la verdad que no tengo idea. Y también vienen empresas, o sea, una vez todos los cuatrimestres, desde hace 15 años, un cuatrimestre vienen y habla una empresa, o del pueblo o otra empresa de afuera, a contarnos cómo trabajan. Por eso sé que hay empresas que brindan servicios. No me acuerdo de qué empresa era esta que habían trabajado, que estaban certificados en CMMI y que trabajaban con RUT. Trabajaban para un banco que no me acuerdo cuál era. Por eso te digo que tengo la posibilidad de que vengan a dar charlas a esta materia, y entonces es gente que conoce y que conoce muchas otras organizaciones. Y después también soy bastante curiosa y le pregunto a los alumnos si están trabajando en una metodología de esta forma. Entonces, por eso sé que, por ejemplo, ustedes que no tienen, no sé si trabajan con una metodología o que sí de las empresas, ¿cómo se llama? Las empresas del Estado siguen de la misma manera. El Estado, bueno, pero el Estado sí. Es el un gobierno de mundo la ciudad aparte. no tanto, el gobierno de la ciudad es como que... Somos más artesanales, digamos. Pues puede ser. Bueno. Pero sí se trabajan con esta, incluso para eso está la consultora. El consultor cuando viene, trabaja para una consultora y te llega una Agile Coach, te ayuda a hacer todas estas pavadas que son parte de y por ahí todas las personas que están trabajando en ese equipo no estudiaron en la Universidad de La Matanza, no tienen un título universitario, o no tuvieron una clase así, entonces se las capacitan y se las capacitan con el Scrum y nada, y tienen lo mismo que yo les estoy contando acá. ¿Por qué? Porque por ahí hicieron un curso de programación y están programando, o por ahí hicieron una tecnicatura y están trabajando. Lo que sí estoy notando es que el perfil de Scrum Master está desapareciendo. Está desapareciendo. Ahora justo una chica del Scrum Master de hecho ahora cambió porque estaba en la mesa con problemas, hubo otro chico que tiene más primero que es un varón, y después fue a trabajar con otros chicos de todo pago que son más expertos para ver si podía organizar un poquito más la mesa. Y esa chica viene a trabajar conmigo. Me va a poner una reunión, me puso en una reunión el jueves. Y yo justo venía pensando en eso, cuando volví a agencia, claro, yo le contesté desde el Teams del celular y le digo, sí, dale, poneme la reunión, no hay problema.
Y no puedo hablar. Pero, o sea, ¿por qué? Porque el límite de lo que es un Scrum Master con el límite de lo que yo puedo llegar a hacer, que mi labor es, yo soy business analyst, y yo tengo mi trabajo es ayudar a los chicos, ¿sí? A conseguir datos y hacer un montón de cosas. Entonces como que el límite se va corriendo. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le digo, vos haces tu trabajo, vos sos el moderador de las reuniones y, por ejemplo, en la reunión de diseño no tenés por qué venir. Sin embargo, el otro día se conectó. ¿Entendés? No le voy a decir eso, obviamente que no, pero es como que, ¿entendés? O sea, el Scrum Master es el facilitador. Yo puedo hacer tranquilamente una retro, puedo hacer si quisiera, ¿no? Obviamente que a mí no me pagan para hacer Scrum Master, la daily no te la llevo ni ahí, o me hacía después empezaron a decir, bueno, nada, en algún momento habían probado de que la daily la lleve se vaya rotando. Al final después terminé siendo siempre yo hacia la daily, ¿por qué? Porque el PM de esa consultora no estaba nunca. Entonces, sí estaba para la retro, estaba para la planning, pero a veces la planning también la llevaba yo porque yo ya había hecho el refinamiento y sabía todas las historias que íbamos a tomar. Entonces, nada, va a haber reunión, o sea, ella sabe de las reuniones porque la citan en todas las reuniones que están entre los POs, no sé para qué, porque están pagando un Scrum Master y para mí están pagando a alguien el divino puesto en vez de pagar. Y cuando yo tenga la reunión con mi líder te lo voy a decir. ¿Entendés? Entonces, ya se están ahorrando un día para la siguiente mesa porque quieren un DevOps. Entonces les voy a decir, Scrum Master también, o sea, sí, por ejemplo, que haya un rol de PM, que me pasó cuando yo trabajé en la consultora en persona, el PM del equipo de la consultora en la empresa, él hacía de Scrum Master, pero hacía un montón de cosas, ¿sí? Entonces se le hacía el seguimiento, pero un Scrum Master como Scrum Master no tiene... Claro, está desapareciendo porque, y más en un entorno virtual. Porque por ahí si eso en un entorno, qué sé yo tenía el Scrum, justo se le había dado la posibilidad a un chico que al principio era PM, después cuando empezamos a trabajar como con agilidad en la pyme, empezó a tener el rol de Scrum Master y bueno, nada, él estaba, qué sé yo, se encargaba de facilitar la demo, la review, traía, qué sé yo, un monitor grande, facilitaba los celulares, facilitaba un montón de cosas, pero hoy en día, por lo menos en este equipo no hace falta. ¿Entendés? Pero sí, tenés razón lo que decís. Y yo, bueno, nada, la semana que viene les cuento, o la otra. Que yo no sé, es re buena la piba, pero ¿qué le voy a decir? Digo, no te metas en mi trabajo, o sea, mientras no se meta conmigo, está todo bien. Mejora, con respecto a eso tiene que ver con la mejora con que se mueren de la risa. No, pero bueno, pobre, la chica es re buena y encima viene de un patacazo que te guaya en la otra. Si querés hablamos, si querés mejorar, mejoramos. Toma de decisiones basada en evidencia. Esto es importante, ¿por qué? Porque tiene que ver con las mediciones que yo les había comentado en algún momento. Cuando se llega a un grado de madurez en el que vos tenés una interfaz en la que se pueden medir todos los clics, por ejemplo, entonces sabés medir si un usuario pues llegó o intentó realizar un cambio de plan o por lo menos lo revisó. Si yo soy usuario, por ejemplo, personal, yo no, ahora no habrá nunca tiene tan mala, o tuvo en algún momento la funcionalidad con un iPhone, que no estoy todo el tiempo revisando a ver si vos me pones mi plan. Pero bueno, van midiendo, por ejemplo, esas cosas, van midiendo la cantidad de personas que llaman al consultant y realizan una falla. La cantidad de incidentes que están en una de las preguntas de RUP, ¿sí?
La cantidad de incidentes es una métrica muy importante cuando se saca un producto nuevo o se va modificando un producto que por ejemplo ya está medio obsoleto y va teniendo muchas fallas o hay muchas solicitudes de realizar otras cosas, por ejemplo. Entonces ahí yo tengo evidencias para tomar decisiones, ¿sí? Los key result, los OKR, y algo que yo les comenté el otro día, que era la métrica esta que sacan cuando te mandan una encuesta. Bueno, esa métrica que sacan, ahora no me sale el nombre, pero ese tipo son todas métricas, sí, son todas objetivos que se van poniendo dentro del Q o dentro de un semestre. Un Q me refiero a un trimestre. Un semestre son iniciativas y mejoras, ¿sí? OKR, y se miden y se tienen, esas son las evidencias con las que se necesitan tomar decisiones, ¿sí? Y gestión de las relaciones, bueno, nada, las relaciones entre las personas, entre las organizaciones, pero tiene más que ver con las relaciones, con lo que se llaman ¿cómo se dice? No se llaman actividades, no me sale el nombre de actividades, no, que tiene que ver con las relaciones personales y que tiene que ver con eso, ¿cómo se dice? Habilidades, no me sale la palabra habilidades, pero tiene que ver con las habilidades blandas, que son muy importantes. Cuando vos hablas con una persona tenés que hablar en un tono que sea tranquilo, tenés que, y cada vez más se tienen en cuenta un montón de esas cosas. Si yo llego a denunciar a un compañero por maltrato, no te quepa la menor duda de que ese pibe, más allá de que por ahí hizo, en algún momento en alguna otra mesa a vos no te importa lo que necesita el usuario, vos lo único que a vos que te importa es que tenés que poner esos datos en una tabla. Y le digo, pero ¿y para qué lo necesita el cliente? Y él se ve que no lo sabía. Y yo después agarré, busqué en Confluence y me di cuenta de que se estaba equivocando en algunas cosas. Y cuando le pregunté un poquito más, se exacerbó y me contestó mal. A vos no te importa tal cosa. Y después también, no me acuerdo, me empezó, miren cuando vos hablas no entiendo lo que vos me querés decir, qué sé yo, por ahí lo estaban abrumando con cosas o algo así, y tuvo algunas contestaciones que a mí no me gustaron, yo directamente se lo pasé al PM, al líder mío. Entonces, y la verdad que no está bueno hacer una cosa así. Pero hoy en día hay que tener mucho cuidado con cómo se trata a las personas, porque vos no podés tratarlas mal y ni siquiera decirle una mínima mala palabra. Qué sé yo, no sé. Yo, por ejemplo, si a mí me trataran así, la verdad que me sentiría muy mal. Entonces, son habilidades, tener paciencia con un jefe que esté medio rayero. Y es importante, sí, es importante. Llevarte bien con tus compañeros. Hoy en día es como todo virtual, por ahí tenés menos roces que quizás antes cuando vos ibas todos los días a la oficina. O levantarte de una reunión porque te están tomando el pelo. No sé, juro que también me ha pasado de todo. Y con todas esas cosas uno aprende, porque después el que sale perjudicado es uno. Si uno reacciona mal, si uno habla mal, si uno después queda siempre mal parado la persona que reaccionó mal. Por más que tenga razón, inclusive. Por más que tenga razón. A veces, vieron todas esas frases, que para mí son frases hechas, o sea, más dice alguna cosa, ¿cómo dice? Lo mismo que hablar mal de una persona, más dice que está hablando mal de la persona que de vos mismo. O lo mismo si vos reaccionaste mal, ¿sí? Todos pueden llegar a tener un mal día.
asesoría. Yo tengo cursos en empresas, doy, que te ayudan a tener, que te ayudan a no callarte la boca porque eso te hace mal también. Si vos sos una persona, yo soy cero tímido, pero a medida que pasó el tiempo aprendí a no contestar cosas que por ahí yo agarro y me callo, no digo nada ahora. Pero también es como que digo, el trabajo es el trabajo, pero si vos estás todo el tiempo trabajando con una persona y por ahí lo consideras como un amigo o algo así, y le está diciendo algo que no es así, y por ahí discutís, eso lo pueden ver de afuera de otra manera. ¿Me explico? Entonces es muy importante que gracias por tu ayuda. Las habilidades blandas son muy importantes. Un profesional no puede levantarle la voz a otra persona porque solamente tiene una razón. Y eso va en el día a día y en el mismo trato que vos podés llegar a tener con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá y con tu papá. Qué sé yo. Hay casas en las que no se está acostumbrado a trabajar así, o qué sé yo, si es así, la otra persona, tu pareja, lo que sea. No tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el respeto, con las buenas formas, ¿sí? Entonces, no porque sea tu hermano le tenés que tratar de, qué sé yo, o sea, no quiero decir la palabrota, pero y tampoco a mí me parece, yo vengo por ahí de tener 3 hermanos varones que ellos se dicen todo. Y yo cuando voy me quedo medio, ¿viste? Medio en el aire. Y sin embargo, hace algunos años también a veces decía esas cosas, o les decía eso a mis hermanos. Pero hoy en día ya no, porque entendí que no está bien, qué sé yo. Y lo mismo en el trabajo, y más en el trabajo. Entonces, si te están tratando, ¿cómo era que dijeron una vez? Hay que tratar de decir esas cosas, o sea, si vos estás discutiendo o tratando de decirle a otra persona que está mal lo que está haciendo, ¿sí? No se exacerben, traten de contar, el tema de contar hasta 10, o traten de decirlo por ahí en otro momento, pero siempre decírselo con respeto y con altura, diría. Hay algo que se llama la comunicación asertiva que influye en eso. Hoy en día hay un montón de psicología dando vueltas en las empresas para que te puedas llevar bien con tus cosas. Pero bueno, como les comenté anteriormente, estás haciendo una demo y, por ejemplo, el líder no está en ese momento, para estar el que por ahí está mucho más arriba, y por más que sea joven, no puedes decirle, che, boludo, no sé. Es un ejemplo, no me acuerdo cómo fue el tema, pero tal, o sea, se estaban bardeando, pero bardeando mal, ¿viste? Las soft skills también sirven para las soft skills, o sea, las habilidades blandas, sirven también como contención hacia el otro, o sea, digamos, sirve como contención hacia el otro. Bueno, yo lo digo porque yo trabajé muchos años en mesa de ayuda con cliente final y sí, es terrible. Y nada, bueno, o sea, vos tenés al cliente final muy exacerbado y vos al bajar el tono de voz, tratarlo como más amablemente, o sea, poniéndote en el lugar del otro, como que lográs cautivarlo. Yo recibía cuando trabajaba en el hipotecario, recibía en cada casa y entonces decía, pero esta vieja está loca, ¿cómo va a decir que su hijo le va así, ¿Cómo va a decir que su hijo le está queriendo hackear la cuenta? Casos así específicos. Y entonces me decían, no, ¿sabes que sí? Que hay de verdad personas que se quejan porque mi hijo le estaba utilizando la cuenta y le robó no sé cuánta plata. Entonces, decís cosas, o sea, obviamente que yo recibía el mail de esa queja o de ese incidente, sí, en producción, pero lo recibía por mail, o sea, está el customer service, sí, que te trabaja, que filtra toda esa parte. Igual hay mucha gente cuando te atiende por teléfono que no es amable. Por eso está el tema de o sea, contestarme la encuesta. No necesariamente igual tiene que ver siempre con ser amable, o sea, lo que vos decís... Ser respetuoso.
Sí, a ver, eso siempre ante todo, pero tiene que ver con, digamos, poner siempre en la misma sintonía, la postura física que vos usás, el tono de la voz, acorde a la situación que se está dando, porque vos podés estar llamándole la atención a una persona, pero si yo lo hago en esta posición y no lo hago con el tono de voz adecuado, eso a la persona lo confunde o no se entiende. Y en general cuando vos estás explicando algo. Pero sí, lo de habilidades blandas es bastante largo. No es que está de moda, sino es que está, o sea, cuando vos tenés, lo mismo como hablas cuando tenés una entrevista. Si te pones nervioso, es porque en cualquier, quizás no es porque vos tenés, o sea, por eso está la que te hace el psicotécnico y que por ahí te puede llegar a preguntar otras cosas que no son, o sea, yo pasé millones de psicotécnicos y ya sé todos los ejercicios que te pueden llegar a tomar. Pero por ahí, cuando vos le escribís o cuando se detiene un poquitito a hablar con vos, sale tu tono de voz, uy, bueno, ¿cómo te trató la pandemia? Ahí re mal, porque todos esos actos re negativos. Y la verdad es que se murió mi abuela, se murió mi tía, así que empezás a contar todo eso. A mí como se murió mi abuela cuando estábamos en pandemia y ya no se pudo ir a verla, ¿viste? Pobre mi papá, que creo que mi papá no llegó la vio la casa de mi tía. Pero después, por ejemplo, cuando la llevaron al cementerio no la vieron. Si yo tuve una entrevista ahí enseguida. ¿Me puse mal? Sí, me puse mal, pero yo cuando tuve la entrevista me hicieron el psicotécnico y la verdad que no le dije, y se murió mi abuela. Y no, la verdad es que bastante bien porque puedo salir a caminar ahora, estoy siempre positiva. O sea, empecé a... Obviamente a todas nos pegó la pandemia al principio, pero yo le empecé a sacar lo positivo justo, pero fue casualidad también que a mí me entrevistaron cuando yo estaba cambiando haciendo un buen trato para cambiar de departamento, había tenido un accidente que se me dio vuelta con el auto al inicio de la pandemia. El 14 de marzo fue... El 14 de marzo yo tuve el accidente, el 20 nos encerraron a todos. Yo había vuelto remolcada con el auto, pero a mí no me pasó nada. Di dos vueltas con el auto, me pinché solamente cuando me tocó un pinche del pasto, ¿sí? Soy un milagro viviendo, chicos, así que tóquenme que le va bien en el examen. Entonces, la verdad es que a mí eso me afectó. Después empezamos a trabajar desde casa y yo decía, bueno, no estoy haciendo nada. Y entonces me sentía mal porque no estaba en actividad y haciendo todo lo que hacían siempre. Por suerte, qué sé yo, la semana antes de que se abrió, tuve que esperar hasta que se abriera el lugar donde haces las transferencias, como para que me den, no me acuerdo cómo se llama, el certificado del histórico para presentarlo al seguro y el seguro me pagara. Me pagó una semana antes de que el dólar se fuera a la miércoles y yo me pude comprar con la plata que me dio el seguro, que me dieron contribución total, pero el auto andaba, el otro día que se me quedó, el auto entró al garage, yo lo entré yo, me dejó el de la grúa, me dejó en la puerta de casa, yo lo entré, digo que se iban cayendo todos los vidrios, y salió del garaje andando, porque si no, no sé cómo lo hubieran sacado de adentro del garaje. Lo metí así en mi garaje y tenés que dar toda la vuelta para salir afuera, a la salida. Y yo a veces me acuerdo, pobre mi autito, que salió andando, el auto salió andando y había dado 2 vueltas. Y por suerte nada, me pagó el seguro y me compré un auto un año más viejo, pero con la misma cantidad de kilómetros que tenía yo y un mejor auto. ¿Sí? Entonces, nada, saqué el positivo de ahí, o sea, no me pasó nada, no me morí, yo cumplo años el 1 de marzo y el 14 porque no me pasó nada. Igual después hace 2 años ya pasó todo eso, ahora ya me olvidé, pero el primer año me recuerdo que fui el 12, yo soy devota de la Virgen de Guadalupe. Cuando voy el 12 de diciembre, que se podía no dejar, se hicieron la peregrinación y demás, cuando llego ante la Virgen, recién ahí exploté
y me di cuenta de todo lo que había pasado durante todos estos meses, más allá de la pandemia y demás, y de que yo estaba viva, que no me había pasado nada, que mi mamá y mi papá tuvieron, mi mamá y mi hermano habían tenido COVID pero estaban bien. Entonces me cambié de trabajo por un mejor trabajo, me mudé, digo ya está, ¿viste? Es como otro chico que me acuerdo que era compañero mío y decía, para mí fue el mejor año de mi vida porque me dio 10 materias y ya se estaba por recibir. Entonces, nada, si te quedas enganchado en el... A veces me ha pasado a mí de quedarme enganchado en el hijo de su madre que me dijo tal cosa y de ahí me mintió o me estaba pasando por arriba o no me dejaba progresar, por ejemplo. Tengo buen trabajo, eso es importante. Y estás haciendo lo que te gusta. Eso a mí, qué sé yo, siempre uno tiene que... Y tiene que ver con las habilidades blandas y tiene que ver con la forma en que uno trabaja, o sea, que uno reacciona ante las cosas que les pasa, ¿sí? Me ha pasado tener alumnos que por ahí tenían familiares enfermos y vos le estás tomando un examen y lo ayudás y no lo podés ayudar, o sea, no le podés regalar la nota, pero sí, qué sé yo, ayudarlo, qué sé yo, no sé cómo explicarlo. Bueno, pero sí, hay un montón de factores que determinan estar en un buen equipo. Y dentro de un equipo de liderazgo, el Scrum Master, por ejemplo, también tiene que hacer de psicólogo para que todo el equipo funcione bien. ¿Sí? Entonces, ahí encontré algo para decirle a Leila del cuadro. Digo, y vos tenés que fijarte en los chicos, si los chicos están bien y estén motivados, ese es tu trabajo. Así que ese es el trabajo del Scrum Master, ¿no? Gracias. Así es que bueno, nada. No, hay que venir con o sea, el martes que viene, cuando vengan acá, vienen así, cuando estudié me va bien, ¿sí? A los chicos del taller del viernes, el lunes y miércoles, el sábado que yo los tengo en el taller, ¿cómo les fue? Tremendo. Y fue largo. Y yo les dije, hace un mes que yo les venía diciendo, estudien porque este parcial es difícil, sí es difícil, va a ser largo, pero una vez que se sacan un 7 en ya tienen el 70% de la materia aprobada. Entonces, no me hicieron caso, se dejaron de estar. Y si no, lo que les dije es, aprendan, lo que les dije es, si les fue mal, no lo tomen como un fracaso, tómenlo como un aprendizaje y cuando tengan que recuperar, tengan la buena jerarquía de y tengan la buena energía, no me acuerdo que les dije de que se van a sacar un 7. Porque te puede pasar que vos estudiaste para un 10, a mí me ha pasado, yo tenía a mi ex cuñado que me dijo una vez, cuando yo estaba haciendo el ingreso y me estaba ayudando para estudiar física. Yo estudié medicina, hacía 4 años, desde el CBC, que no tocaba nada de física, así que ni siquiera de matemáticas, no me acordaba ni siquiera quién era Pitágoras. Cuando empiezo a rendir los exámenes para el ingreso, me dice, vos cuando tenés que presentarte a un examen tenés que estudiar más que para un 10, porque vos siempre tenés que medir, que por ahí lo que te pregunta el profesor es medio rebuscado, pero vos tenés que estar preparado para eso. Y menos de un 4 cuando vos estudiaste todo y estás seguro, menos de un 4 no te vas a sacar, eso seguro. Y fue mi forma o sea, yo estudié como nunca porque tenía un miedo, y más acá en el ingreso, yo rendía 3 parciales, en los 3 te tenés que sacar 7, porque si no, no entras. Entonces digo, si no entro, pierdo todo el año, hasta el próximo ingreso, y yo no iba a entrar. Y me saqué 10, 10 y 10. O creo que 10, 10 y en seminario me saqué uno, creo que 7 u 8, pero me saqué uno. ¿Te pasó lo mismo? ¿Me estás cargando? No, me pasó lo mismo, matemática 10, seminario 7 y geometría 10. ¿Geometría? ¿Por qué? Pero no, informática. De ingeniería, curso de ingeniería. Sí, es geometría. Hay geometría, matemática y seminario. Y encima ¿para qué geometría? Lo cambiaron.
Antes tenía, después, o sea, física no tienen. No. Lo que dan de Yo física cuando está en hice- geometría en realidad. Lo que, Yo cuando hice el ingreso era seminario, matemática y física. Después mi profesor del ingreso no me ayudó, sino es que me lo introdujo una vez porque a mi hermano cuando entró no le fue bien en matemática y él era el chico. Yo no sabía que era chico 10 y yo me había ido, tenía 17 años y yo me fui de mi casa cuando él tenía 7. Entonces, digo, pero vos estudiaste. Él venía y se preparaba conmigo a veces. Pero él estudiaba y me preguntaba alguna que otra cosa, pero no me preguntaba mucho. Vos estudiaste para bien, como yo te dije, me dice, sí, yo me sacaba todo y yo estoy seguro de que me fue bien. Yo acá hice tal y tal cosa. Me dijeron que le mando una carta al rector, nunca me contestó. Cuando vuelvo, me encuentro con mi profesor del ingreso de matemática, y me conocía. Yo me hago conocido, o sea, yo hablo tanto que la gente me termina conociendo. Y aparte porque era muy buena alumna. Y entonces, justo estaba con el jefe de cátedra de cálculo, en ese momento creo que se llamaba, la materia se llamaba o cálculo o matemática discreta, no me acuerdo cuál era, pero era el jefe de cátedra. Entonces, profesor, digo, ¿sabes lo que le pasó a mi hermano? Le empiezo a contar, qué sé yo. Entonces me dice, sí, pero vos que sos la hermana, yo soy la hermana. Me dice, sí, pero vos lo estás hablando, lo estás viendo como de forma subjetiva. Entonces yo le digo, él agarra y le dice, no, ella no es, ella sabe, le digo. No, ella sabe. Entonces yo le dije, justo era mi primer año de cátedra. Entonces le digo, no, yo trabajo con Domingo Donadelo. Domingo Donadelo, yo pensé que era el jefe de cátedra, era el secretario académico. Cuando se dieron cuenta de que yo era ayudante de Domingo, pero yo lo nombré sin querer, me mandaron a hablar con el coordinador de matemática del ingreso. El primer día de clase vengo y lo busco el aula. En aquel momento vos no venías a fichar como hoy en día que tenés el carnet y demás. Vos venías y te fijas, tenías ahí la grilla y veías las materias. Entonces, ¿sabés qué día viene? Viene tal día. Llamé y pregunté, averigué. Y lo encaré, esperé a que vaya a firmar al departamento y lo encaré y le dije, mi hermano rindió el ingreso y él sabe que te fue bien. Yo lo presento, soy ayudante de Domingo. Así, y lo revisó el examen. 2 semanas después, mi hermano, se ve que lo llamaron por teléfono, en mi casa son todos un despelote, y no lo encontraron. Entonces me dice, ¿no te dijo tu hermano que lo llamé? No revisamos todas las hojas y se sacó un 8. Así que entró y empezó a estudiar informática. Entonces, lo contento que estaba él cuando... Y tenía razón, así que, nada, si ustedes están, cuando yo a todos mis alumnos siempre les digo, si ustedes están seguros de que hicieron bien la pregunta y yo les corregí mal, pues yo también me puedo equivocar, así como se equivocaron ellos. No sé si fue a propósito, no, nunca que hoy en la anécdota lo importante es que si vos estás seguro de que tenés algo mal corregido, andá y con convicción. Si no, tenés la posibilidad de que te vaya mal la nota porque lo revisan mejor. Pero si vos estás seguro de que te fue bien, tenés que ir y revisar todo. Y eso tiene que ver con, no sé por qué terminamos hablando de esto. Liderazgo, vamos a la siguiente diapositiva, liderazgo y compromiso. Esto, a ver si nos dice algo de todo lo que yo ya les dije. Los líderes establecen una unidad de propósito de orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos estás trabajando en un equipo, las personas o todos los desarrolladores tienen que conocer cuáles son los objetivos del negocio, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del negocio? Primero que te planteaste para el O, ¿sí? Y que todo eso que le va a aportar a la organización, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en esta planning que terminó, se está como reviendo que todas las historias de usuario tengan, ¿sí? La visión del negocio, cuál es la mejora que nosotros estamos trabajando dentro de esa funcionalidad.
para que todos los desarrolladores lo sepan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que lo va a saber porque tiene reuniones más con gente de arriba, va a saber lo que necesita el negocio y cuál es la decisión que tomó con respecto al mercado. Bueno, nosotros queremos aumentar la cantidad de personas que realicen un cambio de plan y entonces empezar a ofrecerle no merchandising, sino ofertas, ¿sí? para que te cambien de plan. Para otra cosa que también buscan las organizaciones es mantener a los clientes y que no se vayan, o que si se van, vuelvan. ¿Sí? Eso se llama fidelización del cliente. Entonces, un buen líder, o en este caso un PO, lo que tiene que hacer es contarle bien los objetivos a todos los miembros del equipo para que se sientan involucrados en el proyecto. El liderazgo es una cadena que afecta a todos los directivos de una organización que tienen personal a su cargo, y si se rompe un eslabón en esa cadena, se rompe también el liderazgo de la organización. Hay cada X cantidad de tiempo, y más en equipos hacia distancia, es importante que te hagan un seguimiento de cómo estás, de si estás bien, si estás mal, y que tu líder, ¿sí? No sé si el líder, pero por ahí el gerente en esta salida grande que nosotros tuvimos a producción, no le cuente solamente a los miembros de la organización, sino que también le cuente a todos los equipos cuál es el gran logro que tuvieron. Porque así no, si yo estoy de una consultora, los de la consultora por ahí no se sienten tan miembros del equipo porque están trabajando para esa consultora. Si ellos no conocen hay que realizar un trabajo como que fino, como para que también la gente de la consultora se sienta parte del equipo y se sienta parte de ese proyecto, como para que todos también se pongan la camiseta y tengan mejor resultado. Eso también tiene que ver con todos los cuatro, ¿cómo se llama? Los cuatro principios del manifiesto ágil. Uno de esos cuatro principios era que darle, priorizar a las personas antes que los procedimientos, ¿no? Priorizar a las personas antes que no sé si era de los cuatro, pero dentro de los 12 principios están los cuatro valores. Uno de los cuatro sobre procesos y herramientas. Individuos sobre procesos y herramientas. Entonces es priorizar a las personas antes que esté todo el proceso completo, ¿sí? Y que utilicen las herramientas bien. ¿Eso es importante? Sí, es importante. Bien, lo que sigue es más de lo que estuvimos hablando hasta ahora, pero tiene que ver con la calidad del software, ¿sí? Porque tenemos que trabajar, el trabajo en equipo y el trabajo entre las personas es difícil de lograr, y para eso están los Agile Coach, y para eso está el Scrum Master. Viendo todo esto que hizo, esto está mucho mejor que las demás clases de calidad. Enfoque basado en procesos, eso lo da la norma. Mejora continua, es lo que hablamos de lo que se hace cuando se hace, por ejemplo, una retro, o si estamos trabajando con CMMI. Ahora después del parcial voy a hacer un trabajo de CMMI para que veamos los 5 escalones y qué es lo que se divide en cada uno de los CMMI 1, 2, 3, 4 y 5 de las certificaciones. Y cómo se hacen las certificaciones de CMMI. No sé si, y de paso voy a averiguar si se siguen utilizando, porque la más utilizada es la 9001 porque sale más barata también. Decisiones basadas en análisis de datos y de información, es más de lo que estuvimos viendo hasta ahora. La gestión de las relaciones ya lo vimos. Espacio para la reflexión, la multitarea y calidad, bueno, nada, todo esto ya están llegados a las conclusiones. Es importante tener, donde dice video, les voy a poner el link a los videos que nosotros damos para que lo vean en sus casas, porque no vamos a utilizar ese tiempo para verlo acá. Y llegamos hasta la diapositiva número 31, que habla de lo que es una norma, ¿sí? Una norma es un estándar, ¿sí? Que tiene una serie de pasos.
que la nuestra ya está a la 30, pues allí. Sí. Usted llega al 30. Sí. Bueno, no importa. Después me mejoró. No sé por qué la bajé. Creo que la semana pasada bajé las dos y las dejé acá cargadas. Y después cuando se las subí al repositorio le habré subido una versión anterior. ¿Qué es una norma? Una norma sí es un documento que establece un consenso y se establece con un consenso y una aprobación de un organismo reconocido, por ejemplo la IEEE o la ISO, que establece reglas y criterios para usos comunes y repetidos. ¿Sí? Entonces, la ISO 9001 tiene varios puntos que hay que seguir o que son buenas prácticas para que una organización lleve a cabo. El estándar para la 9001 sirve para certificar calidad en cualquier proceso de cualquier organización. La que está orientada al software es la 9003, lo mismo. La 9001 llevada a lo que es el desarrollo de software es la 9003. Hay organizaciones que tienen un área de informática o de desarrollo de software. Por ejemplo, la pyme en la que yo trabajé, esa que hacía software y hardware para casinos, tenía certificado todos los procesos de toda la organización y nosotros certificábamos directamente con el 9001, no 9003, porque no éramos una empresa de desarrollo de software. Éramos una empresa, una pyme que hace un montón de otras cosas. Es posible que ustedes trabajen en algunas organizaciones que certifiquen la 9001, ¿por qué? Porque tienen un área dedicada al desarrollo de software para esa organización que a su vez tiene otros clientes. Y lo que dice, o sea, no te dice cómo realizar las actividades, sino que te dice cuáles son las buenas prácticas y cosas que hay que seguir para certificar. Generalmente para certificar, bueno, la ley para que te contraten desde el exterior, si vos decís que ya está certificado en 9001, es una de las buenas prácticas que tienen las empresas como para vender el software hacia afuera. Y también para que te contraten. Si yo estoy subcontratando a una consultora, si esa consultora no está certificada en alguna norma, por ejemplo, Accenture es una empresa que es una consultora que se sabe que está certificada, creo que también es CMMI, ¿no? Me parece que también está certificada en CMMI, que tiene sus propios estándares. Entonces, cuando otra empresa o cuando se presenta licitación, se sabe que se está trabajando con Globan, con Accenture, con gente de otras consultoras, con Praxia, ¿sí? Son consultores que se sabe de qué se está tratando. Pero, por ejemplo, Ecosistemas es otra empresa nueva. Yo la consultora en la que trabajé la última vez, cuando trabajé por consultora no la conocía, y sin embargo hace 7 años que ya estaba en el mercado. O sea, yo trabajé antes con el hipotecario, después trabajé con esta empresa que por obvio que no la conocía. Pero hay un montón de consultoras nuevas que vos por ahí te vas topando alrededor de toda tu experiencia laboral y que sabés que trabajan con estándares. Y a veces las empresas que subcontratan a estas consultoras, las contratan precisamente por eso, porque les piden mínimamente que cumplan también con estándares de calidad de las que ellos mismos poseen. Por ejemplo, qué sé yo, Telecom está certificado o tiene estándares de calidad y por eso contrata esas otras consultoras. Eso es lo importante y bueno, la dejamos hasta acá y empezamos. Voy a anotarme, no sé dónde me voy a anotar, pero me voy a anotar más allá de hacerles el parcial mientras esté acá. La semana que viene voy a hacerles el trabajo práctico de CMMI. Bueno, podemos seguir las siguientes, porque son importantes las normas, bueno, todo lo que yo les dije recién. Por ejemplo, IRA es un organismo nacional, ¿sí? Que
en la Argentina, ¿qué quiere decir? IRAN. Es el Instituto Argentino de Normalización de Certificaciones. Por eso cuando vos tenés los auditores, ¿sí? Cuando van a auditar a otras empresas para auditar otras normas, trabajan para el IRAN. ¿Por qué? Porque este es el Instituto Argentino que normaliza todas las normas. Y por ejemplo, es de donde, por ejemplo, si yo estoy trabajando con algo que esté certificado a nivel internacional con RUPSI y estoy utilizando un estándar para arquitectura o estándar para lo que sea, cuando vienen a auditarme, me auditan que yo estoy utilizando la misma norma, ¿sí? El IRAN es la de Argentina, que representa una organización internacional y que por eso sus siglas en inglés son ISO, que no sé qué quiere decir ISO. International. Yo sé qué quiere decir International Organization for, Organización de Estandarización Internacional. La 9001 y todas las normas que son ISO son normas a nivel mundial y el IRAN es a nivel nacional la que regula todas esas normas. El CMMI es el grado de madurez de una organización. De calidad hay muchas cosas, pero yo quiero hablarles de algunas cosas por separado porque después van a ver, van a tener una materia de calidad que van a tener a Paula y no sé qué, cómo se llama el otro profesor que trabajaba conmigo. Me traje no sé por aquí tiene algo. Me mandaron ¿no se durmieron? ¿No? ¿Trabajan todos en sus casas? Porque ayer había un chico que venía de trabajar en mi concentro y encima cruzaba varias materias. Me bajaron a 2 días. ¿Qué venís con la combi? ¿Moto? ¿Se bajaron un día? Sí. Porque si vas en auto te Para venir a todo lo que se queda. para venir con el 25 de mayo. ¿Cuánto te sale? Te juro que en mi casa trabajo más también. Contaste ahí en el laburo que estás estudiando. ¿Vos o yo? Vos. Sí, ya saben. Me dijeron arreglarte los días según la materia, cómo te cae. Claro, porque antes estaba yendo todo el día, ahora te vas a 2. Alguna vez los chicos me dijeron, si quieren dar el audio, El cosito de la página que Ahí me dijeron. me voy a la gente en la pantalla y todo. pague el estacionamiento y pague lo Ahora te lo de sacamos para hacer captura de pantalla Quedás vos. porque pasa algo. Puede ser, porque mira, ahí, mira, cuando yo entré con un chabón y con una pibita. La pibita esa terminó de gerente de una empresa y no sabe un carajo de la pusieron porque... Yo de los técnicos soy uno de Si me abrigo mucho tiempo. Vos le mandaste a recursos yo lo hice eso. Daniel lo decía para... todavía se encuentra en trámite. Pero bueno, ese yo se lo mandé a recursos humanos. Yo se lo mandé y me dijeron, gracias por el título, ¿viste? Eso te lo tienen en cuenta, ¿viste? Postulé para eso y también estoy en una postulación para IBM. Sí. Está bueno, qué sé yo, la verdad que es interesante. Pero bueno, no sé. Todo depende de cuál sea el primero.